Pensé que mi vida era perfecta, hasta que descubrí que mi esposa estaba viviendo una doble vida. Mi nombre es Alex, y durante años realmente creí que lo tenía todo. Una esposa amorosa, Claire, cuya sonrisa podía iluminar incluso la habitación más oscura. Una hermosa hija, Emily, cuya risa fue la banda sonora de mis días. Una carrera que no solo pagó las cuentas, sino que también me dio un sentido de propósito. Nuestro hogar era un santuario, un espacio acogedor e iluminado por el sol, lleno de la calidez de los recuerdos compartidos y la promesa de muchos más por venir. Cada mañana parecía una escena de una película. Claire tarareaba suavemente mientras preparaba café, y el rico aroma llenaba la cocina. Emily entraba tropezando, todavía medio dormida, con sus pequeñas manos agarrando su conejito de peluche favorito. Los besaría a ambos, tomaría mi maletín y saldría por la puerta, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. Las noches eran igual de perfectas. Cenas familiares, cuentos antes de dormir, y momentos tranquilos en el sofá con Claire, con la cabeza apoyada en mi hombro mientras hablábamos de nuestro día. Pero últimamente, algo se sentía mal. Comenzó con las pequeñas cosas. Claire, que solía dejar su teléfono en la encimera de la cocina, ahora lo mantenía pegado a su lado. Desaparecía en otra habitación para atender llamadas. Su voz era baja y apresurada. Su guardarropa también cambió. De repente, llevaba ropa que nunca había visto antes, atuendos que parecían demasiado pulidos para su estilo informal habitual. Cuando le preguntaba al respecto, ella se reía. Solo estoy probando algo nuevo, decía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Luego estaban las altas horas de la noche. Reuniones de trabajo, explicaba, aunque su trabajo nunca antes había requerido tantas horas. Me quedaba despierto, mirando al techo, escuchando el sonido de su llave en la puerta. Cuando finalmente llegaba a casa, se metía en la cama, dándome la espalda, y la distancia entre nosotros se sentía más amplia que nunca. Me dije a mí mismo que lo estaba pensando demasiado. Claire era mi mejor amiga, mi compañera, la mujer con la que había construido una vida. Ella no me traicionaría ni podría traicionarme. Pero en el fondo, una inquietud persistente había echado raíces. Algo andaba mal, y no importa cuánto intenté ignorarlo. El sentimiento solo se hizo más fuerte. No lo sabía. Mi vida perfecta estaba a punto de romperse en 1.000.000 de pedazos. Era un sábado por la mañana cuando lo encontré. Estaba limpiando el armario de nuestro dormitorio, algo que no había hecho en años. Claire siempre había sido la organizada, la guardiana de nuestra vida compartida. Pero últimamente había estado demasiado ocupada, demasiado distraída para preocuparse por las pequeñas cosas. Entonces, me encargué de ordenar, con la esperanza de que el acto de ordenar pudiera de alguna manera restaurar el orden en el caos que sentía que se gestaba dentro de mí. Fue entonces cuando lo vi. Su viejo teléfono, escondido en una caja de zapatos, en el fondo del armario. Era un modelo antiguo, que había sustituido hacía meses. Lo sostuve en mi mano, mirando la pantalla rota, preguntándome por qué lo había conservado. Estaba muerto, por supuesto, pero algo en él me molestaba. Curiosidad, sospecha, o tal vez simplemente un presentimiento. Fuera lo que fuera, no podía dejarlo pasar. Lo enchufé y esperé. Mi corazón latía con fuerza, mientras la pantalla cobraba vida. El teléfono vibró con notificaciones, y mensajes antiguos inundaron mientras se reconectaba a la red. Se me revolvió el estómago cuando lo desbloqueé, usando el código de acceso que aún recordaba de hace años. Y ahí estaba. Mensajes de texto, decenas de ellos, entre Claire y un hombre llamado Mark. Los hojeé. Mis manos temblaban. Mi visión se nublaba a medida que las palabras asimilaban. Al principio eran coquetas, bromas juguetonas que rápidamente se volvieron explícitas. Mi esposa,
la mujer a la que había amado y en quien había confiado durante más de una década, había estado compartiendo detalles íntimos de su vida, nuestra vida, con otra persona. Los mensajes revelaban una aventura de meses, reuniones secretas en hoteles y planes de dejarme. Se burlaron de mi olvido, riéndose de lo fácil que era engañarme. Mark me llamó despistado, y Claire no estuvo en desacuerdo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La habitación giró a mi alrededor y me dejé caer al suelo. El teléfono se me resbaló de las manos. Mi pecho se apretó y luché por respirar. El peso de la traición me aplastaba. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo podía mirarme a los ojos todos los días, darme un beso de buenas noches y fingir que todo estaba bien? La vida que pensé que habíamos construido juntos, el amor, la confianza, el futuro que habíamos planeado, era una mentira. Quería gritar, confrontarla, exigir respuestas. Pero no pude. Aún no. Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Mientras estaba sentado allí, con las lágrimas corriendo por mi rostro, una fría resolución se apoderó de mí. Si Claire y Mark pensaron que podían destruir mi vida y salir ilesos, estaban completamente equivocados. Esto no había terminado, ni por asomo. El informe del investigador privado llegó en un sencillo sobre Manila, cuyo contenido era tan condenatorio como innegable. Me senté en mi escritorio. La luz del sol de la mañana entraba por las persianas y leí las páginas con una creciente sensación de entumecimiento. El investigador privado había seguido a Claire durante semanas, documentando cada uno de sus movimientos. Ella y Mark se habían reunido en un motel barato en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. Usaron a Emily como tapadera, diciéndome que la llevarían al parque o a una cita para jugar, mientras ellos se escapaban a su cita secreta. Las fotos fueron las más difíciles de mirar. Claire, sonriéndole a Mark de una manera que no la había visto sonreírme en meses. Mark, con el brazo cruzado casualmente sobre sus hombros mientras entraban al motel. Emily, ajena e inocente, sentada en el asiento trasero de su auto, con sus diminutas manos agarrando un animal de peluche. Me sentí enfermo, pero no podía darme el lujo de desmoronarme. Aún no. Necesitaba ser metódico y reunir todas las pruebas que pudiera. Empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla de sus mensajes de texto, copias de las fotografías del investigador privado, registros financieros que mostraban que Claire había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a una secreta. Había estado planeando esto durante un tiempo, sentando cuidadosamente las bases para su fuga. La traición se hacía más profunda con cada descubrimiento. ¿Cómo pudo hacernos esto? A Emily. Emily, mi dulce e inocente hija. La idea de verla atrapada en el fuego cruzado de este lío era casi demasiado difícil de soportar. La amaba más que a nada, y la idea de que su vida fuera trastornada por el egoísmo de Claire me llenaba de rabia y desesperación. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que protegerla, pasara lo que pasara, pero no podría hacerlo solo. Le confié a Sara, mi mejor amiga desde la universidad. Ella siempre había sido la voz de la razón en mi vida, la que podía atravesar el ruido y ver las cosas con claridad. Cuando le mostré la evidencia, su rostro se endureció y no dudó. «Les haremos pagar», dijo con voz firme. «No pueden destruir tu vida y marcharse». Sara se convirtió en mi aliada, mi caja de resonancia y mi cómplice. Juntos, comenzamos a elaborar un plan. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Claire y Mark habían jugado con fuego, y yo me aseguraría de que se quemaran. A medida que los días se convirtieron en semanas, mis emociones se convirtieron en un lío. Hubo momentos de tristeza abrumadora, cuando sentí que el peso de la traición de Claire
me aplastaría. Hubo destellos de ira cuando quise irrumpir en ese motel y enfrentarlos a ambos. Pero sobre todo, había una determinación fría y férrea que se instaló en lo más profundo de mis huesos. ¿Querían jugar? Bien, me aseguraría de que perdieran. Cada pieza de evidencia que reuní, cada detalle que documenté, fue un paso más hacia mi objetivo. No iba simplemente a exponer su aventura. Iba a desmantelar sus vidas pieza por pieza, tal como ellos habían intentado hacer con la mía. Cuando terminara, se arrepentirían de haberse cruzado conmigo. Me convertí en actor de mi propia vida, desempeñando el papel de marido cariñoso con una precisión que incluso me sorprendió a mí. Le sonreí a Claire durante el desayuno. Le di un beso de despedida cuando se fue a trabajar, y escuché pacientemente mientras ella ponía excusas por sus trasnochadas. Están pasando muchas cosas en la oficina, decía, con la voz teñida de una culpa que yo fingía no notar. Asentí, fingiendo simpatía, mientras por dentro, mi ira hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. A medida que pasaban los días, Claire se volvió más audaz. Empezó a salir con más frecuencia, y sus excusas se volvían cada día más endebles. Noche de chicas, decía, o Emily y yo nos reuniremos con amigos en el parque. La veía irse. Su risa resonaba en mis oídos y me obligaba a mantener la calma. Entonces vino la sugerencia que había estado temiendo. Alex, dijo una noche, con un tono cuidadosamente neutral, creo que necesitamos algo de espacio. Quizás una separación de pruebas sería buena para nosotros. La miré fijamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión en blanco. ¿Una separación? Repetí, como si la idea nunca se me hubiera pasado por la cabeza. Ella asintió, sus ojos evitando los míos. Solo por un rato, para resolver las cosas. Quería gritar, exigir la verdad, sacudirla hasta que admitiera lo que había hecho, pero no lo hice. En cambio, asentí lentamente, como si considerara sus palabras. Tal vez tengas razón, dije en voz baja. Pero primero intentemos recibir asesoramiento, por el bien de Emily. Claire vaciló y luego aceptó. Ella pensaba que tenía el control, que yo todavía era el marido despistado al que podía manipular. Lo que ella no sabía era que yo ya estaba un paso por delante. Mientras Claire desempeñaba su papel, yo trabajé entre bastidores. Liquidé nuestras cuentas conjuntas y transferí los fondos a una cuenta que ella no podía tocar. Cancelé tarjetas de crédito, cerré líneas de crédito y aseguré mi posición financiera. Cada movimiento fue calculado, cada decisión tomada con fría precisión. Sara me ayudó a mantenerme concentrada, recordándome el panorama más amplio cada vez que mi resolución flaqueaba. No se trata solo de venganza, decía. Se trata de protegerse a sí mismo y a Emily. Y entonces, la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Una noche, mientras Claire estaba fuera, accedí a su correo electrónico. Los mensajes entre ella y Mark eran condenatorios. Planeaban partir en 2 semanas, llevándose a Emily con ellos. Se me heló la sangre al leer sus planes, su casual desprecio por la vida que estaban a punto de destruir. Cerré la computadora portátil, me temblaban las manos y respiré profundamente. El tiempo de fingir casi había terminado. Claire y Mark pensaron que tenían el control y que podían marcharse sin consecuencias. Pero se equivocaron. Ya había terminado de hacer el tonto. El juego estaba a punto de cambiar. Llegó el día del ajuste de cuentas y estaba listo. Esperé hasta que Emily estuvo en la escuela, la casa silenciosa y en silencio. Claire estaba en la cocina, tomando café y hojeando su teléfono, ajena a la tormenta a punto de estallar. Entré con una carpeta de pruebas en la mano y la dejé sobre la mesa frente a ella. Necesitamos hablar, dije con voz tranquila pero firme. Ella levantó la vista y frunció el ceño. ¿Acerca de?
Abrí la carpeta y deslicé la primera foto sobre la mesa. Una foto de ella y Mark, entrando al motel. Su rostro palideció mientras lo miraba. Su taza de café temblaba en su mano. Alex, comenzó con voz temblorosa. Puedo explicar. Guárdalo. La interrumpí, interrumpiéndola. Lo sé todo. El romance, la cuenta secreta, tus planes de marcharte. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Ella me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y por un momento pareció una extraña. La mujer que amaba, la madre de mi hijo, se había ido. En su lugar había alguien a quien apenas reconocí. Fue un error, dijo finalmente, con voz suplicante. Nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, Alex, lo siento. Podemos arreglar esto. Sacudí la cabeza y apreté la mandíbula. No puedes llamar a esto un error. Un error es olvidarse de pagar una factura o quemar la cena. Esta fue una elección. Cada mensaje de texto, cada reunión, cada mentira, tú elegiste esto. Su compostura comenzó a quebrarse. No lo entiendes, dijo, alzando la voz. Nunca estuviste allí, Alex. Siempre estabas trabajando, siempre distraído. Me sentí sola y Mark. Él realmente me vio. Él se preocupaba por mí. Sus palabras dolieron, pero me negué a dejar que ella echara la culpa. Esto no se trata de mí, dije con frialdad. Esto se trata de ti. Elegiste traicionarme, traicionar a nuestra familia, y elegiste involucrar a Emily en tus mentiras. Ante la mención de Emily, la máscara de Claire se deslizó por completo. Sus ojos brillaron de ira y golpeó la mesa con la mano. No te atrevas a meterla en esto. Crees que eres un padre perfecto, pero eres tan culpable como yo. Tú tampoco estuviste ahí para ella. Me mantuve firme, mi voz firme. Tú tomaste tus decisiones, Claire. Ahora vivirás con las consecuencias. Ella me miró fijamente, con el pecho agitado, y, por un momento, pensé que podría decir algo más. Pero luego agarró su bolso y salió furiosa, cerrando la puerta detrás de ella. La casa volvió a quedar en silencio. El peso de lo que acababa de suceder se apoderó de mí. Me hundí en una silla. Mis manos temblaban mientras me las pasaba por el cabello. El enfrentamiento había sido brutal, pero era necesario. Claire ya no podía esconderse detrás de sus mentiras, y yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Mientras estaba sentado allí, a solas con mis pensamientos, sentí una extraña mezcla de emociones: alivio, ira, tristeza y una resolución fría y férrea. Este no fue el final. Fue solo el comienzo. Claire había tomado sus decisiones. Ahora me tocaba a mí hacer el mío. La oficina del abogado era fría y estéril, un marcado contraste con la tormenta de emociones que asolaba mi interior. Me senté frente a él, con un montón de pruebas sobre la mesa entre nosotros. Fotografías, mensajes de texto, registros financieros y el informe del investigador privado. La tienes, dijo el abogado, hojeando los documentos. Con esto Claire no tiene ningún caso. Perderá la custodia de Emily y no recibirá ni un centavo. Sus palabras deberían haberme traído alivio, pero todo lo que sentí fue un dolor vacío. No era así como había imaginado que sería mi vida. El proceso de divorcio fue rápido y brutal. Claire luchó al principio, intentando presentarme como el villano, pero la evidencia era innegable. El juez falló a mi favor, otorgándome la custodia total de Emily y dejando a Claire sin nada, sin dinero, sin casa y sin derechos sobre la vida que habíamos construido juntas. La vida de Mark también se vino abajo. Su esposa lo abandonó cuando se enteró del asunto y su reputación quedó arruinada. Perdió su trabajo, sus amigos y cualquier apariencia de la vida que había tenido. En cuanto a mí, luché con las consecuencias emocionales. La culpa y la ira luchaban dentro de mí, pero las dejé a un lado y me concentré en ser el padre que Emily necesitaba. Ella era mi prioridad ahora,
mi razón para seguir adelante. Este no es el final, me dije. Es un nuevo comienzo. Emily y yo nos mudamos a una nueva casa, un nuevo comienzo en un lugar libre de recuerdos de Claire. Era más pequeño, más acogedor y lleno de la promesa de nuevos comienzos. Me reconecté con viejos amigos, personas que había descuidado durante mi matrimonio, y redescubrí pasatiempos que había abandonado hacía mucho tiempo. Emily y yo pasamos los fines de semana explorando parques, horneando galletas y construyendo fuertes con almohadas en la sala de estar. Poco a poco, comencé a encontrar alegría en los pequeños momentos, en las risas y el amor que llenaban nuestro nuevo hogar. Claire intentó acercarse, llamando y enviando mensajes de texto, rogando perdón. Pero la apagué. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Mientras observaba a Emily jugar en el patio trasero, su risa resonando en el aire, sentí una sensación de cierre. Había recuperado mi vida y estaba lista para seguir adelante. Un año después, recibí una carta de Claire. Me senté junto a la chimenea con el sobre en las manos y dudé antes de abrirlo. Sus palabras fueron desesperadas, llenas de arrepentimiento y súplicas de una segunda oportunidad. Estaba pasando apuros, económica, emocional y sola. Leí la carta 2 veces y luego la arrojé al fuego. Las llamas lo consumieron, convirtiendo sus palabras en cenizas. Miré a Emily, que jugaba felizmente en la sala de estar, y sonreí. Algunas traiciones no se pueden perdonar, pensé. Algunas heridas no se pueden curar, pero a veces perderlo todo es la única manera de encontrarte a ti mismo.